En un taller mecánico se analizan los ingresos en pesos obtenidos por la reparación de bujías de autos. Estos ingresos están modelados por la función lineal f de x, donde la variable x representa la cantidad de autos que se reparan. Entonces, mirando aquí el gráfico, en el eje horizontal están los autos que se reparan, medido en unidades, y en el eje vertical están los ingresos que se miden en pesos. Se pide determinar la forma algebraica de la función que mejor se ajusta al gráfico. La forma algebraica pretende que uno determine los parámetros m y n, entendiendo que el formato de una función de este tipo es f de x igual a m por x más n, donde m se define como la pendiente y n se define como el coeficiente de posición. Entonces, la manera en que vamos a determinar ambos valores, el de m y el de n, es identificando dos puntos en el gráfico, dos puntos que se pueden identificar o con mayor seguridad. Por ejemplo, en este caso, el punto 5 no sabemos con qué valor iría, sin embargo el punto del 10, el 10 podemos ver que sí va con el 100.000. Por lo tanto, podemos dejar identificado este punto y darle un nombre como el punto A, en donde las coordenadas entonces del punto A serían 10,100.000. Luego podemos identificar otro punto, por ejemplo el punto con el 30, ese punto, podemos ya darle el nombre de B, y el punto B tiene coordenadas 30,250.000. Ahora con estos dos puntos es suficiente para aplicar el procedimiento. Primero, escribiríamos el formato original en otro formato, como la función y igual a m por x más n. Entonces, primero determinaremos el valor de m. M se determina como delta i partido por delta x. Y esto significa que arriba van la resta, arriba se calcula la resta de los i, y abajo va el resultado de la resta de los x. Entonces, para este caso, quedaría que m es igual a identificar primero cuáles son los valores de i. Los valores de i son 100.000 y 250.000. Entonces, podemos restar 250.000 menos 100.000. Mientras que en el denominador debería ir la resta entonces de el 30 con el 10, porque son los x, la resta de los x. Recordar que la primera coordenada siempre será la variable independiente. Y esto era, el formato original es que esto que está acá es f de x. Por lo tanto, se entiende que x es la variable independiente y f o y es la variable dependiente. Entonces, como habíamos dicho, los puntos son siempre del estilo variable independiente versus variable dependiente. Eso quiere decir que si x es la independiente, quiere decir que este es un valor de x y este también es un valor de x. Este es un valor de y y este es un valor de y. Al decir entonces la resta de los i significa 250.000 menos 100.000. Si la resta fue hecha en este orden, es decir, aquí estamos restando la coordenada del punto B, este es el i, este es el i del punto B y este es el i del punto A.
Si se eligió ese orden b menos a, aquí también en las x debería ser con ese orden b menos a. Por lo tanto quedaría 30 menos 10. Y esto se escribe ahora en la calculadora, se calcula de esta manera. Quedaría el resultado como 7500. Es decir, la pendiente es de 7500. Ahora queda por calcular el valor de n. Recordad que el formato es i igual mx más n, donde mx significa m por x. Entonces, lo que se conoce hasta el momento es que i es igual a, reemplazamos el valor de m que ya conocemos, sería 7500x más n. Y ahora se debe usar un punto. Un punto puede ser cualquiera, puede ser el punto A o B. ¿Qué significa usar un punto? Si utilizamos el punto A, en el punto A indica que x vale 10, entonces quedaría lo siguiente. Vamos a dejar escrito primero lo que es fijo, en donde tenemos este formato actualmente y si ocupamos el punto A, significa lo siguiente. Significa que el i vale 100.000, por lo tanto aquí deberíamos escribir un 100.000. Sería 100.000 es igual a 7500 por el x que le corresponde, y el x es 10. Por lo tanto sería 7500 por 10 más n. Luego esto se resuelve de la siguiente forma. Se copia este número que es 100.000, se calcula 7500 por 10, que en este caso es simple de calcular, que serían 75.000 más n. Y este numerito 75.000 resta al otro lado, quedando entonces 25.000 igual a n. Este sería el coeficiente de posición. Y por último, si nosotros quisiéramos verificar, podríamos hacer el mismo planteamiento pero usando el otro punto. Es decir, podríamos haber usado el formato con el punto B. El punto B tiene coordenadas donde el i es 250.000 y el 30. Es decir, en vez del 100.000 escribimos el 250.000, pero en vez del 10 escribimos el 30. Entonces quedaría lo siguiente. 250.000 es igual a 7500 por 30 más n. Entonces quedaría que 250.000 es igual a, calculamos 7500 por 30, da 225.000. Entonces quedaría 225.000 más n. Y la resta de los 250.000 menos 225.000 es 25.000. Entonces es importante notar que una vez que se calculó el m, que es 7500, se reemplaza en el valor del m del formato y luego se puede usar un punto, que puede ser a o b. Si alguien quiere estar seguro del valor de n, se sugiere hacer ambos desarrollos, uno con el punto a y otro con el punto b, y se debería llegar siempre al mismo resultado del n, puesto que el n es un parámetro fijo. Entonces no es coincidencia de que n diera el mismo valor en ambos casos. Finalmente se escribe la forma algebraica de la función, y la forma algebraica es i igual 7500x más 25.000. Esto sería la respuesta a la pregunta A. Esta es la forma algebraica. Se escribe solo esta expresión y esta expresión es utilizable. Luego en la pregunta B se dice, utilizando la forma algebraica de la función, es decir, usando esta expresión que obtuvimos recién,
determine los ingresos de reparar 10 y 30 autos respectivamente y contraste estos resultados con el gráfico. Entonces, nosotros sabemos que X representa la cantidad de autos reparados, mientras que los resultados del Y son ingresos en pesos. Quiere decir que si piden calcular el ingreso de reparar 10 autos, significa que están diciendo que si el valor de Y, ¿qué valor de Y se obtiene para cuando X vale 10 y cuando X vale 30? Entonces, si X vale 10 y si X vale 30. Entonces, si X vale 10, quedaría lo siguiente. Quedaría que Y es igual a 7500 por 10 más 25.000. Y esto en la calculadora se muestra acá, serían 7500 por 10 más 25.000 da 100.000. Es decir, Y en este caso sería 100.000. Y en el segundo caso, quedaría Y igual a 7500 por 30 más 25.000. Y eso en la calculadora da, si modificamos este valor, quedaría por 30 más 25.000, daría 250.000. Entonces, Y igual a 250.000. Contrastar con el gráfico significa hacer en el dibujo una marca indicando que el 10 va con el 100.000 y que el 30 va con el 250.000. Y así nos estamos dando cuenta que esta expresión algebraica está correcta, de acuerdo a los datos del ejercicio.